encontrar en dos pasajes del Antiguo Testamento. And it's going to be found in two passages of the Old Testament. Uno de ellos se encuentra en el capítulo 9 de Isaías One of them is found in chapter 9 of Isaiah y el verso 2. and verse 2. El resto del mensaje va a estar en Malaquías capítulo 3 The rest of the message is found in Malachi chapter 3. y vamos a mirar. And we're going to see Siempre celebramos nada más que Cristo vino, que Cristo nació, we always celebrate that Christ came, that he was born. y algunos de nosotros no hemos comprendido And some of us, we have not comprehended el contexto del Antiguo Testamento. the context of the Old Testament. Aunque entendemos las profecías que hay en el Antiguo Testamento, Although we have the prophecies that are in the Old Testament, entendemos que se profetizó we understand that it was prophesied y que se cumplió aquí, and that it was fulfilled here hace 2000 años en Cristo. about 2,000 years ago in Christ. Pero hay un motivo bastante serio de mirar todo el panorama del Antiguo Testamento. But it's very important for us to see all the panorama of the Old Testament. Dios siempre ha estado en el asunto con la creación, God has always been in the matter of creation. siempre ha estado en los momentos difíciles. He has always been in the difficult moments. En el principio, en el capítulo 6 de Génesis, dice la palabra que había una oscuridad horrible. In the beginning, in chapter 6 of Genesis, it speaks about a great darkness. Y allí levantó un hombre llamado Noé. And from there, he lifted up a man by the name of Noah. Y allí nos enseña dos tipos en el arca. And there he shows us two types in the ark. Que el arca era la única forma de salvación. That the ark was the only way to salvation. Y nos enseña también que aquellos que lo creyeron subieron a esa arca. And it also shows us that all of those who believed it, they went into this ark. Y sobrevivieron a esa oscuridad. And they survived that great darkness. Luego miramos cómo nos habla a través de mismo Génesis. And then we see again how he speaks to us again in Genesis. En el capítulo 12 nos enseña, levanta un hombre llamado Abraham. In chapter 12, he raises a man by the name of Abraham. En un tiempo de oscuridad pagana horrible, In a horrible pagan darkness, Dios siempre está en medio de la oscuridad como una luz. God is always in the midst of the darkness as a light. Y luego vamos mirando And then we get to see que más tarde that later on, aquel pueblo que levantó a través de Abraham these people that he raised through Abraham, vive en un término horrible de 430 años. they live in a terrible term or period of 430 years. Y Dios aparece otra vez en la escena y levanta un Salvador. And God appears once again in the scene and he lifts up a Savior. Y algunos de ustedes ya saben quién es este Salvador, ¿verdad? And some of you know who this Savior is. Isn't that Aquellos que true? leen una Biblia ya saben que Moisés es el Salvador de ese tiempo. Those of you who read the Bible know that Moses was the Savior of that time. Él no era el que salvaba. He was not the one who did the saving. Él era el usado por Dios para llevar el mensaje de salvación. He was the one used by God to carry the message of salvation. Y en el capítulo 9 de Isaías, si lo leemos, And in chapter 9 of Isaiah, if we read it, y el verso 2, in verse 2, aquí habla acerca de un tiempo bastante desordenado que había también. it speaks about a period or a time that was out of order or chaos. Habla entre 700 y 750 años antes que suceda lo que dice aquí. So it speaks about 700 or 350 years before Hay un periodo de oscuridad con este pueblo Israel. what took place here. There is a period of darkness with Israel. Y dice la palabra así en el nombre de Jesús. And the word says like this in the name of Jesus. Capítulo 9 de Isaías, verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. And it says in Isaiah chapter 9 verse 2. 9:2. 9:2. 9:2. Isaiah 9, verse 2. Ok, entonces si quieres leerlo de aquí la mía, si te está fallando.
Going to Isaiah chapter 9, verse 2, it tells us, the people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Dice la Santa Palabra que ese pueblo que Isaías estaba mirando, And it tells us that these people that Isaiah was seeing, Isaías estaba mirando 750 años adelante. Isaiah was seeing 700 or 750 years ahead. Quiere decir que ha de haber sido una cosa muy horrible que miró Isaías. So that means that it must have been something horrible or a terrible thing that Isaiah was seeing. Pero Isaías profetizó la esperanza de ese tiempo But Isaiah prophesied the hope of that en time medio de esa oscuridad. in the midst of that darkness. Oremos. Shall we pray? Padre, le damos gracias por su palabra, ya que su palabra es luz para nuestras vidas, ya que en estos días, Señor, principia, Señor, las festividades navideñas. Señor, festividades que celebramos siempre de lo que usted, Señor, hizo, Señor, hace 2000 años, de la venida, Señor, que los gentiles no conocíamos, que aunque estaba profetizado por mismo Isaías, que gente que no le conocía vendría a usted, y que habría, Señor, cobertura para los gentiles, y todos afuera de Israel éramos gentiles, Señor. Todos estábamos separados, dice su palabra, pero hermosa palabra que nos enseña que de los dos pueblos, de los gentiles y los escogidos de su pueblo, hizo uno solo en Cristo. Y por ello, Señor, le alabamos, le adoramos. Y yo le suplico, como le he suplicado, Señor, durante todos estos días, que me dé sabiduría para hablar de ello y que entendamos, Señor, los motivos y las causas. ¿Por qué, Señor, hubo esta oscuridad desde Malaquías hasta Juan el Bautista, Señor? Suplico, Señor, que usted guarde, Señor, nuestros oídos atentos, Señor, que no nos desviemos de lo que usted nos enseña en este día a través de su palabra, Señor. Que usted me use a mí simplemente como una vasija que fluye, Señor, lo que usted dijo en ese tiempo y sigue diciendo en este día. Y que podamos entender los motivos, Señor, por los cuales, Señor, hubo aquella oscuridad y por los cuales, Señor, en estos días hay tanta oscuridad también en estos tiempos, Señor. Pero gloria sea dada a usted, que usted, Señor, ha levantado un remanente, Señor, que nos preocupamos, Señor, por enseñar su palabra, que nos preocupamos, Señor, para que al aprenderla, Señor, vayamos y hagamos la gran comisión. Suplico que la presencia suya guarde este lugar mientras que hablamos, mientras que expresamos su palabra, mi Señor, y que tanto yo pueda servir de conducto como mis hermanos que están escuchándola puedan escuchar, oírla y escucharla y oírla y atesorarla. Y que entendamos algunas cosas que en veces no entendemos. Reprendemos al maligno y todas las huestes espirituales malignas que vengan y declaramos que su Espíritu Santo es poderoso para ahuyentarlas de este lugar, no solamente de aquí de esta casa, sino de todo el perímetro donde esta propiedad pertenece a esta casa. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús y los que creen dicen un amén. And El contexto de esos días en que en que Isaías estaba mirando, lo encontramos en el libro último del Antiguo Testamento, en Malaquías. now the context of what Isaiah was seeing, we find it in the last book of the Old Testament. Y vamos a mirar la condición en que estaba Israel en esos últimos días. And we're going to see Israel's condition in those last days. Y esto se ha repetido una y otra vez. And this has been repeated once and twice and time after time. Cuando usted lee la historia de Israel, When you read the story of Israel, la lee desde el momento en que Abraham se levanta como la raíz de donde viene nuestro Señor Jesucristo. we see it when Abraham is lifted up as the root from where Jesus Christ comes from. Usted mira el orden y mira el desorden en que se movía el pueblo. You see the order and you can see the disorder in which the people moved. Usted mira la era de los reyes You see the era of the kings hasta el último rey que hubo. up to the last king that there was.
Usted mira cómo Dios trató con Israel con mucho amor. You can see how God dealt with Israel with lots of love. Y el Señor una y otra vez nombró a Israel pueblo de dura cerviz, And God once again named Israel difícil, stubborn or difficult people. gente difícil. People who are difficult. Y el día de hoy no es diferente, amados. And today is no different, my beloved. Somos difíciles ante la mano del Señor. We are very difficult Escuchamos el mensaje before the hand of the Lord. We hear the message y procedemos a vivir como pensamos. and we proceed to live as we think. Y esto es bastante delicado. And this is very delicate. Hay mucha gente cristiana alejada del Señor. There's many Christian people that are far from the Lord. No estamos hablando de sectas, no estamos hablando de individuos engañados. We are not speaking about sects or individuals that have been deceived. Estamos hablando de cristianos nacidos de nuevo. We are speaking about born again Christians. Y el Espíritu Santo nos habla en este día que miremos la condición de Israel And the Holy Spirit speaks to us and tells us to see y analicemos nuestros corazones. see the condition of Israel and for us to analyze our hearts. No nada más hacer celebración navideña, Not only for us to just carry out a Christmas celebration, no estar enredado solamente tradicionalmente en los días de fiesta. not to be bound just in the traditions or the celebration. Oí un poema que no sé si será cristiano o no será cristiano, pero se oía bien bonito. And I heard a poem, I don't know if it's Christian or not, but it sounded very beautiful. Y esa descripción la hacían del árbol de Navidad. And that description was made out of the Christmas tree, Prácticamente en una adoración al árbol de Navidad. practically in a praise that was being given to the Christmas tree. Lo mismo el estorbo que hay del señor ese gordo y con barbas blancas. The same thing that hinders the Lord is that fat man that has a long beard. Tiene una tradición bonita, It has a Se oye beautiful bien. tradition. It sounds nice. pero realmente ese mono ha apartado mucha gente de la realidad. But in reality, this figure has departed many people from the reality. La mente de los individuos está envuelta en Santa Claus. The mind of the people are wrapped, or the minds of people are wrapped around Santa Claus. Porque fue un gran hombre según la historia. Because he used to be a great man according to the story. Y bien dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 And Apostle Paul said it well in chapter 1 a los romanos. in the book in Romans. Dijo que los seres humanos se hicieron necios He said that human beings became very stubborn, y en lugar de adorar a Dios, adoraron la creación. and instead of praising God, they praised creation. Y en el Antiguo Testamento no había mucha diferencia. And in the Old Testament, there wasn't a great difference. Cuando miramos la historia de Israel completa, aquellos que se preocupan por leer qué fue Israel, When we see the complete story of Israel, for those who worry enough to study who Israel was, ¿de dónde viene su Señor? where their Lord comes from, Usted se da cuenta que no viene de pura gente santa. you can see that it does not come from just holy people. En la mente uno piensa que los del Antiguo Testamento era pura gente buena, pura gente santa. Automatically we think, oh, people from the Old Testament, they were good people, they were holy people. La mayoría de los líderes de los reyes fueron malos. The majority of the leaders of the kings were wicked. Arrastraron la gente a la idolatría. They would drag people into idolatry. Pero en medio de todo eso hubo un remanente que sobrevivió todo eso. But in the midst of that, there was a remnant that surpassed all of Mire la that. condición de Israel en el capítulo 3 y el verso 7, el reclamo que les hace. Now, look at the condition of Israel in Malachi chapter 3, verse 7. Y si usted lee los 4 capítulos de Malaquías, And if you read the 4 chapters of Malachi, es un ruego del Señor que se vuelvan a Él. it's God pleading for them to come back to Him. Y el pueblo enredado en la sombra oscura rebelde. And the people, with all this darkness and their rebelliousness, Malaquías capítulo 3 verso 7 les dice el Señor así:
In Malachi chapter 3 verse 7, the Lord says like this to them. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? It says, yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia con una de sus hijas o con uno de sus hijos, I don't know if you've had this experience with one of your daughters or sons, con su esposa o con su esposo, with your wife or your husband, que por su bien usted le dice, mira, regrésate de esa condición en que estás, en que andas. that for their own good you say, listen, come back from that condition that you're in. Y le retobea horriblemente y le dice, ¿y a qué me devuelvo? ¿De qué me devuelvo? And they say back to you, they reply, what is it that you want me to return from? Así estaba esta gente. And that's how these people El were. creador de los cielos y la tierra se estaba ofreciendo en el primer capítulo. Les dice que Él los ama como son. The creator of heaven and earth was offering himself in the first chapter. He is telling them how much he loves them. Y el amor de Dios siempre se ha expresado a su creación, como se expresa en Juan 3:16. And the love of God has always expressed himself to his creation as it is expressed in John 3:16. Dice que de tal manera nos amó el Señor, así como éramos y como somos. The Lord says that he loved us in such a way as we are and how we are. Siempre expresa su amor hacia nosotros. He always expresses his love towards us. Y pregúntate, amado hermano, amada hermana, And you can ask yourself, my beloved brother or sister, ¿en qué condición estás con el Señor? in what condition are you in with the Lord? ¿Te ha hablado y le has hecho caso? He has spoken to you. Have you obeyed? ¿O le has dicho por qué tengo que hacer lo que dice el pastor ahí? Or have you said, why do I have to do what the pastor says? ¿En qué hemos de volveros? Dicen. And what shall we return? They replied. Y nos vamos hasta el verso 13. And we go to verse 13. Y les dice el Señor así: And the Lord says like this to them. vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? And it says, your words have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have we spoken against you? Yo creo que ya está entendiendo el mensaje, porque el Señor les está hablando, porque habló así a través de Isaías. And I believe you guys are understanding the message now and are understanding why the Lord spoke like this through Isaiah. Este pueblo estaba completamente en tinieblas, amados. These people were completely in darkness, my beloved. Estaban rebeldes, They were in rebelliousness. eran malcriados. They were not good people. Dios los bendecía. God would bless them. Ellos se olvidaron del templo de Dios. They would forget about the temple of God. Se olvidaron de diezmar. They would forget to tithe. Se olvidaron de ofrendar. They would forget to offer. Se olvidaron de la ley de Dios. They would forget about the law of God. Y se paga un precio caro cuando te apartas de Dios, amado. And a very big price is paid when you depart yourself from the Lord, my beloved. Pero una cosa te puedo decir: But one thing I can say to you, aun si te has apartado, even if you have departed aun si yourself, piensas apartarte, even if you're thinking about it, en medio de la oscuridad, in the midst of the darkness, ahí hay luz there para is aquellos light. que creen. There is light in there for those who believe. El profeta le dio esperanza a esta gente. The prophet gave these people hope. Ellos estaban rebeldes. They were in rebelliousness. Llegaron a un grado. They came to a degree. Verso 14. Verse 14. Habéis dicho. It says, you have said. Esta gente parece que no entendían que Dios sabe todo, And it is like these people were not understanding that God knows everything. que Dios oye todo. That God hears everything. Le dicen allí, ¿qué hemos hablado contra ti? They tell him there, what have we spoken against you? Y el Señor les dice en verso 14, And the Lord says to them in verse 14, habéis dicho por demás de servir a Dios. you have said it is useless to serve God. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? What profit is that we have kept his ordinance
and that we have walked in as mourners ¿De before qué the Lord of sirve hosts. servir a Dios? Dijeron. What's it good for to serve God? Cuando la sombra de la oscuridad cae sobre nosotros, When the darkness falls upon us, así pensamos. that's how we think. Y pensamos que nos podemos escapar de la presencia de Dios. And we think that we can get away from the presence of God. Amados, My beloved, dice la palabra que los ojos del Señor están sobre los justos. the Word of God says that His eyes are placed upon the righteous. Y si tú naciste de nuevo, And if you were born again, Él te declaró justo. He has declared you righteous. Y sus ojos están sobre ti siempre. And His eyes are upon you all the time. Así como estuvieron sobre el pródigo. Just as they were upon the prodigal. El pródigo fue y gastó todo lo que tenía, ¿verdad? The prodigal went and squandered everything he had. Isn't that true? Refiriéndose a todas las bendiciones que le había dado. And we're referring to all the blessings that he was given. Pero allí estaban los ojos del Señor. But the eyes of the Lord were there. Y le causó necesidad, And He caused him necessity. le causó hambre, He caused him hunger. le causó arrepentimiento. It caused him repentance. Y dijo, volveré a casa. And he said, I shall return home. Porque en casa Because in my home, siempre hay todo. there's always everything. Y cuando estás en la casa del Señor siempre hay todo. And when you're in the house of the Lord, Aunque haya there is aflicciones, always everything. aunque Although haya there may be problemas, afflictions or problems, aunque haya enfermedades, although there may be illnesses aunque haya rebeldía, or rebelliousness, siempre sus ojos están sobre ti. always His eyes are placed upon you. 15. 15. Fíjese lo que están diciendo. Look at what they were saying. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo prosperan, no son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. 15 it says, so now we call the proud blessed, for those who do wickedness are raised up. They even tempt God and go free. Fíjese la condición en que estaba Israel. Now look at the condition that Israel was in. Y los ojos del Señor estaban ofreciéndole su misericordia y su amor. The eyes of the Lord was offering them His love and mercy. Y ellos mejor glorificando al impío And they went ahead and they praised the wicked que escuchar la voz de su Creador. instead of listening to the voice of their Creator. Y cuando usted lee el último verso del capítulo 4 de Malaquías, And when you read the last verse of chapter 4 of Malachi, que ya está hablando del Señor Jesucristo, where the Lord Jesus Christ is speaking, les hace un recordatorio. He makes them a reminder. Arrepiéntanse, He says, repent, escuchen, listen, porque si no lo hacen, because if you don't do this, pongo maldición sobre ustedes, I will bring a curse upon you. rogándoles que se arrepientan. He was pleading them to repent. ¿Sabe usted que cada vez que el pastor predica, You know that every time the pastor preaches, cada vez que se expone la palabra del Señor, every time that the word of God is shared, el Espíritu Santo anda rogándole al pecador que se arrepienta? the Holy Spirit is pleading to the sinner to repent. El Creador de los cielos y la tierra se humilla ante los seres humanos The Creator of heaven and earth humbles Himself before the human beings a pedirles de favor que vengan a Él, que vuelvan a Él. to ask them to please return to Him or come to Him. Y miramos la condición de Israel aquí. And we see the condition of Israel here. Verso 16. Verse 16. Porque siempre ha habido un remanente. Because there has always been a remnant. Un remanente es aquellos que han creído en el Señor en medio de cualquier circunstancia. A remnant is a group of people who have believed in the Lord no matter the circumstance. Pero que desafortunadamente But that unfortunately, tienen que pasar por tribulaciones horribles. they have to go through terrible tribulations. Mire lo que dice el verso 16. Look at what verse 16 says. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
It says, verse 16, Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who meditate on his name. En medio de aquella oscuridad, amados, Now in the midst of that darkness, my beloved, había personas que amaban a Dios. there was people who loved God. Y cuando oyeron la rebeldía de unos, And so when they heard about the rebelliousness cuando of oyeron la some, voz de Dios, when they heard the voice of God, dice que ellos oyeron lo que Dios decía it tells us that they heard what God would say. y fueron y hablaron con los que no vivían en la misma condición And they went and spoke with those who were not living in the same y se condition. pusieron de acuerdo And they came to an agreement para servir al Señor. to serve the Lord. Y dice la palabra que Dios escuchó, And the word says that God heard, Dios oyó God was listening, y les dio promesa. and he gave them a promise. Escribió su nombre en el libro de la vida, amados. He wrote their names in the book of life, my beloved. Y dice que al escribirlo And it says that after when through writing that, fue para bendecirlos. in writing their names, Fue it was para to bless them. pasarlos por esa gran tribulación. It was in order for them to pass them through that great tribulation. ¿Sabe cuánto fue esa gran tribulación para ellos? You know how great that tribulation was for them? 400 años, amados. 400 years, my beloved. Yo no tengo mucha experiencia en generaciones, I don't have lots of experience in generations. pero si una generación es de 80 años, But if we have generations of 80 years, fueron cinco generaciones. if we have generations that can only live to 80 years, it was around 5 generations. Pero si es cada 20 años, But if it's every 20 years, haga la matemática cuando se vaya a la casa, no la haga ahorita. just do the math when you get home, don't do it now. 400 años sin hablarles el Señor. 400 years passed without the Lord not speaking to them. Imagínate, amado, tú que conoces al Señor, Now imagine, my beloved, you who know the Lord, que tienes el Espíritu Santo, you who have the Holy Spirit. que venga una desgracia que te quiten la Biblia, Imagine a disgrace. Imagine if a disgrace comes and they take away que el your Señor Bible, te retire el Espíritu Santo. and the Lord takes away the Holy Spirit. ¿Seguirás creyendo en el Señor? Will you continue to believe in the Lord? A esta gente no tuvieron profeta por 400 años, amados. Now these people did not have a prophet for 400 years, my beloved. Pero el Señor a los que oyeron, los que escucharon, But those who heard, les dio promesa. those who listened, he gave them a promise. Mira lo que dice en el verso 17. Now look at what it says in verse 17. Y serán para mí especial tesoro. They shall be mine, says the Lord of hosts. Y esa promesa es para ti si te guardas en la palabra. And that promise is for you if you Esa guard promesa sigue siendo or keep yourself in the word. al día. And that promise is always up to date. Les prometió en una ocasión que ellos eran como la niña de sus ojos. And he promised to them in an occasion that they were like the apple of his eye. Y esa promesa era para Israel, ¿eh? And that promise was for Israel. Pero como somos un Israel espiritual, But because we are a spiritual Israel, esa promesa es para nosotros también. that promise is for us as well. Y por eso debemos servir al Señor. And that's why we need to serve the Lord. Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. It continues to say in verse 17, they shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. Piensa un poquito, Now just think a little. como padre o como madre, As a father or mother, tu hija o tu hijo your son or daughter, se ponen 100% difíciles contigo they get 100% difficult with you. y no lo perdonas, Are you not going to forgive them? no la perdonas. Are you not going to forgive them? ¿Sabes por qué? You know why? Porque es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Because it is flesh of your own flesh and blood of your blood. Puedes durar años enojada con ella You o can, con él, you can be upset with them for years, pero el tiempo pasa but time passes y lo perdonas. and you forgive them. Y el Señor nos da un lenguaje aquí como nos pasa a nosotros, así es Él. And the Lord gives us a language here. As it happens to us, it so happens to Him. Nos ama como somos, He loves us as we are. nos ama con los errores que hacemos He loves us with the mistakes that we commit. y nos perdona cuando le servimos. And He forgives us when we serve Him.
verso 18. verse 18. Entonces os volveréis y discerniréis It says, then you shall again discern entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. Déjame decirte algo, hermano, hermana, amados del alma. Now let me tell you something, brother, sister, my beloved. Entender lo que este libro dice se requiere la sabiduría del Espíritu Santo. To understand what this book says, you need the wisdom of the Holy Spirit. Hay millones de personas que lo leen There's millions of people who read it, y lo entienden y lo creen a su modo, and they understand it in their own ways. pero no hay lo que se llama la revelación, no te llega, But the revelation does not arrive, porque el Espíritu Santo no está en esos individuos. or it does not come to those individuals because it is not in them. Nosotros tenemos ese privilegio We have the privilege de entender to understand lo que dijo Isaías 750 años antes what Isaiah said 750 years ago, y entenderlo y creerlo cumplido. 750 years prior, and to understand it and fulfill it. Voltea tu Biblia ahí al capítulo 1 de San Lucas. Now go ahead and turn your Bibles to chapter 1 of the book of Luke. Y vamos a repetir el verso mismo And we're going to repeat the verse con que empezamos. that we started with. Recuerda, ya habían pasado 400 años que Dios no le hablaba a Israel. Remember, 400 years had passed that God was silent or had not spoken to Israel. Y el pueblo ese andaba en tinieblas, And these people, or the people of Israel, were in darkness, como leímos al principio. as we read in the beginning. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. People who were in darkness saw a great light. Esa luz fue profetizada And that light was prophesied por Isaías by Isaiah en el capítulo 7 y el verso 14. in chapter 7, verse 14. Él dijo que de una virgen nacería He said that a virgin would conceive el Salvador. the Savior. Y luego después nos hace saber en el capítulo 9 que era en el tiempo más oscuro de todos los tiempos en que nacería. And then in chapter 9, he lets us know that he was going to be born in one of the darkest times. Y miramos en el capítulo 1 de San Lucas del verso 8 en adelante. And we can see in Luke chapter 1, verse 8 and forward, Él les había dicho allí en Malaquías he had said to them in Malachi que él mandaría un mensajero that primeramente he first would send a messenger, para que preparara el camino de nuestro Señor. for this messenger to prepare the way of our Lord. Y en el capítulo 1 y el de San Lucas del 8 y al 25, And in chapter 1 of Luke, verse 8 through 25, allí vamos a encontrar al sacerdote que ministraba en ese tiempo we are going to find the priest who would minister at that time, y a su esposa que eran fieles al Señor, así como aquellos que oyeron oyeron y entendieron y sirvieron al Señor. and his wife who were faithful to the Lord, just as those who heard and they obeyed and were faithful to the Lord. Y dice la Santa Palabra And the Holy Scripture says que Elizabeth era una mujer estéril that Elizabeth was a sterile woman. y en esa esterilidad In her sterility, era imposible que ella esperara la bendición que le llegó. it was impossible for her to wait for that promise that God had given to her. Y posiblemente tú tengas imposibles en tu vida And maybe you may have impossibles in your life, y no mires la solución, and you may not see the solution, porque dice la palabra que para lo que nosotros es imposible, para él es posible. because the Scripture tells us that what's impossible for us is possible for him. Y ahí en ese del capítulo 1 verso 8 en adelante And in Luke chapter 1, verse 8 and forward, hasta el 25 nos enseña la historia de Elizabeth y de su marido. it's from verse 8 through 25. It speaks to us about the story of Elizabeth and her husband, Cómo eran fieles how they were faithful, y que era el tiempo que le había tocado servir al Señor
como sacerdote a su marido. And it was a time for her husband to serve God as a priest. Y dice que se encontró que al cierto tiempo después de haber servido como sacerdote, And that it was found that after a certain time of him serving the Lord as a priest, se retiró he went ahead and retreated y su esposa salió embarazada. or retired, and his wife was pregnant. Y ahí apareció His wife became pregnant, and there appeared, el mensajero prometido a través de Isaías. and through her appeared the messenger promised through Isaiah. El mensajero que les recordó también en uno de los capítulos de Malaquías. The messenger that is spoken about in one of the chapters of Malachi. Les dijo que el mensaje que vendría el profeta Elías primero, ¿verdad? He says to them that first Elijah would come. Y la Biblia nos enseña que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. And he tells us that John the Baptist came in the spirit of Elijah. Y él fue el que presentó el camino, And he was the one who presented the way. aquel que fue y empezó a hablarle a Israel, He who went to speak to Israel. y aquellos And those que oyeron el mensaje, who heard the message, un mensaje bastante duro, a very harsh message. porque cuando los seres humanos vivimos abajo de la oscuridad, Because when we as human beings live underneath darkness, el mensaje tiene que ser duro para que nos sacuda. the message has to be strong or harsh in order for it to shake us. Se tiene que hablar con autoridad como hablaba el Señor. We have to speak with authority as the Lord would speak. Y nunca ha sido favorable para el profeta. And it has never been favorable for the prophet. Nunca ha sido favorable para el pastor que descubre o que apunta al pecado en que el ser humano está viviendo. It has never been favorable for the pastor who points or discovers the sin that the sinner is living in. Siempre hay quien se queje que ese mensaje estuvo muy duro. There's always someone who's going to get upset and complain that message was too harsh. Inclusive algunos han dicho, es que predicó en la carne. Even some have said, oh, it's because you preached in the flesh. Cuidado con lo que hablas, porque el Señor conoce el corazón tuyo y conoce el corazón del pastor. So be careful in how you speak, because the Lord knows your heart and he knows the pastor's Te heart. puedo decir delante de Dios y delante de ustedes, And I can say it before God and before you. nunca he hecho un mensaje porque conozco que andas mal. Never have I made a message because I know that you're walking. Ese no es badly. mi trabajo. That is not my job. Mi trabajo es predicar lo que el Señor me indica, lo que entiendo, My job is to preach what the Lord indicates, what I understand, lo que creo que es para bendición de sus ovejas. what I think is for a blessing, that'll be a blessing Tú puedes to the andar sheep. en el pecado peor que andes, Now you can be in the worst sin there is, y hasta puedo darme cuenta, and I can even find out, pero no voy a hacer un mensaje por eso, but I am not going to make a message porque because yo of no that. soy el juez. Because I am not the judge. Él es el que justifica, He is the one that justifies. Él es el que perdona, He is the one who forgives. Él es el único que puede corregir. Now he is the only one who can correct. Dice la palabra que concibió Elizabeth And the Holy Scripture says that Elizabeth conceived, y tenía 5 meses embarazada, and she had been pregnant for 5 months. y luego se cumplió And then it was fulfilled al 6º mes on the 6th lo que month, dijo Isaías 7:14. what Isaiah 7:14 had said. Él dijo que de una virgen He said that out of a virgin que concibiría al niño. that would conceive the child. Dice la santa palabra ahí en Lucas, en Lucas 2:6 en adelante, And the scripture says in the book of Luke, chapter 2, 6 and forward, que al 6º mes that on the 6th month del embarazo de Elizabeth, of the pregnancy of Elizabeth, María fue visitada por un ángel. Mary was visited by an angel. ¿Te imaginas la hermosura de lo que dijo Isaías?
Now, can you imagine just the preciousness of what Isaiah had said? En ese tiempo de oscuridad de 400 años, amado, Now, in that time of darkness, 400-year darkness, my beloved, pero que había un remanente fiel confiando en el Señor. but that there was a faithful remnant that was trusting in the Lord. Inclusive el esposo de Elizabeth se asustó And even the husband of Elizabeth y no quería creer lo que le estaban diciendo el ángel. became fearful, and he did not want to believe what the angel was saying to him. Y el ángel le dijo, por cuanto no has puesto tu voluntad, And the angel said, because you have not put your will, enmudecerás. you will become mute. Porque aun cuando vivimos sirviendo al Señor, Because even when we serve the Lord, estamos llenos de dudas, we are filled with doubt, especialmente con los problemas que nos acechan diario, especially with the problems that attack us on a daily basis. que en veces volteamos y miramos a la gente del mundo And sometimes we even turn and we look at the people in the world, y decimos como los tiempos de Malaquías, and we say, like those would say in the time of Malachi, los impíos progresan they would say, the wicked prosper, y no les pasa nada. and nothing happens to them. Y yo sigo batallando para pagar la renta. And I'm still here struggling to pay rent. ¿No has entendido, hermano, que eres peregrino aquí en la tierra? Now, have you not understand, brothers, Vas a batallar. that you are just passing by? You Vas are a going to luchar. struggle. You are going to struggle. Esta tierra no es tu morada eterna, amado. Now, you are not going to stay here forever, my beloved. No te apegues a las cosas de la tierra. Don't get a hold of the things of this earth, Porque si te pegas a las cosas de la tierra, because if you try to hold on to them, te vas a hacer parte de los impíos. you're just going to be part of the wicked. Porque dice la palabra que el amor al dinero, Because the word says that the love of money, el amor a los bienes que cuestan dinero, the love to all materialistic goods that cost money, son la raíz de todos los males. it says that it is the root of all evil. No estoy predicando en contra de la bendición, hermano. Now, I'm not preaching against the blessing, brothers. Simplemente estoy diciendo que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. I'm just simply saying to not go straight. Glorifica al Señor en toda forma. Glorify the Lord in all manners. Si alguien se casó aquí algún día, If someone got married here que creo que la mayoría nos casamos, someday, and that I believe the majority of us got married, recuerda que prometimos serle fiel a la esposa y el esposo a la esposa remember that the husband promised to be faithful to his en wife, las and the wife buenas to her y en las husband, malas, in the good times and the bad times, en riqueza in rich, y en pobreza. in poor or scarcity. Sí sabe que nosotros hacemos esos pactos, ¿verdad? And you know that we make these pacts or covenants, right? Al Señor se le sirve en riqueza y en pobreza. And we serve the Lord in richness or in scarcity. Al Señor se le sirve cuando estás bien sano y cuando estás bien enfermo. You serve the Lord when you are healthy or when you are sick. Al Señor se le sirve cuando hay opresión, cuando hay necesidad. And the Lord is served in oppression or where there's necessity. Al fin que son unos cuantos años que nos quedan. At the end, there's only, we'll only Lo be mejor here está por venir. for a few more years. Si no lo has entendido así, vas a seguir batallando aquí en la tierra. And if you have not understood it like this, you are going to keep struggling here on earth. Ya no hables del presidente Clinton y del presidente que tenemos ahorita. Now, don't speak about President Clinton or the one that we currently have. Dale gracias a Dios porque no tienes persecución como los que están persiguiendo ahorita. Thank the Lord because you're not going through persecution as some who are being persecuted. No estoy hablando en favor de los injustos como estos injustos aquí que dijeron, Now, I am glorificando a los impíos. Now, I am not speaking for the unrighteous as some of the unrighteous spoke here, glorifying the wicked. Estoy hablando de las circunstancias diarias. I'm speaking about daily circumstances. Así como en el tiempo de Israel,
Just as in the time of Israel, que la mayoría de los reyes eran malos siendo israelitas. that the majority of the kings were wicked, being Israelites. No esperes nada mejor de los presidentes. Now, don't wait for anything better out of the presidents. Es el mundo en que vivimos, It is the world that we live in. es la tierra que escogimos. It is the earth that we chose. Algunos nacieron aquí, Some were born here. otros venimos por necesidad. Some we come out of necessity. Ya no digas que andas de turista aquí, por favor, hermano. Now, don't say that you are here as a tourist. Venimos por necesidad We came here out of necessity, y hemos sido bendecidos. and we have been blessed. Dale gracias a Dios por ello. Now, thank the Lord for that. Siempre que oro por este lugar, Every time I pray for this place, oro por esa puerta y por esa otra puerta. I pray for this door and that other door. Y le doy gracias al Señor. And I thank the Lord. Y le digo, Señor, gracias, And I say, Lord, thank you. porque nos has guardado. Because you have Porque protected aquí no hay us. terroristas. Because there's no terrorists Aquí here. nadie ha venido a poner una bomba aquí adentro. Because nobody has come into this place to put a bomb or Porque place a somos bomb. cristianos. Because we are Christian. Vivimos en un país We live in a country con libertad. with freedom. Somos libres. We are free. Tienes que pagar impuestos. You have to pay taxes. No debemos de robar al sistema, We shouldn't steal from the system. aunque el sistema sea injusto. Although the system may be unrighteous. Dice su palabra que son establecidos por Dios. Although the system may be unjust, the Lord says that they were established by Him. Y por eso debemos ser agradecidos. And that's why we need to be thankful. Hay que no vivir como los que viven sin Dios, Let's not live as those who live without God, quejándose, robando y haciendo todo lo que sea, porque el cabo Dios no ve, como decían estos. complaining, stealing, and doing all of that because they say, well, the Lord is not seeing as these individuals had said. Y dice que 6 meses más tarde, And it says that 6 months later, volviendo al tema, going back to the message, dice que el ángel visitó a María the angel visited Mary y le hizo saber and he let her know que la luz that the light que estaba para alumbrar a todo el mundo, that was about to shine upon the world, le faltaban 3 meses para llegar a esta vida. that he was going to be due in 3 months. Y claro que María se sorprendió. And of course, Mary was surprised. Las costumbres de ellos no eran las de ahorita de nosotros. Their customs in those times were not like our customs nowadays. En nuestras costumbres en este país los niños están teniendo niños. In our customs, or in this country, children are having children. En ese tiempo era delicado en esos días. In those times, it was more delicate. Si la niña salía embarazada, If the young girl or young lady would get pregnant, la agarraban los religiosos the religious would get a hold of her, y le ponían un montón de piedras arriba. and they would place a bunch of rocks on top of her. Moría por lapidación. She would die being like squashed. Claro que la niña se asustó, Of course, this a young lady was afraid, pero el ángel le dijo, but the angel said to her, usted todos sabemos lo que le dijo, ¿verdad? we all know what the angel said to her. Isn't that true? Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. And he says, what has been placed in your womb has been placed by the Holy Spirit. Y la Biblia nos enseña, y con eso cerramos, en el capítulo 2 y el verso 7. The Bible shows us, and we're going to conclude with this. In Y chapter dio a 2, luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. in chapter 2, verse 7, it says, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Capítulo 2 de San Lucas, verso 7. Chapter 2 of Luke, Y el verse pueblo 7. que andaba en tinieblas vio gran luz. And the people who were in darkness saw a great light. Fíjate el grado que nos dio el Señor a nosotros, amado. So look at the degree or grade that the Lord gave to us. Cuando empezó a beloved. predicar, When
he began to preach. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? He said, I am the light of the world. Isn't that true? ¿Y sabes lo que dijo acerca de sus hijos, de los que creen en su nombre? And you know what he said about his children, those who believe in his name? Vosotros He sois said, you la are luz del mundo. the light of the world. Espero que cada uno de los que estamos aquí, And I hope that each and every one of us who are here, en realidad lo creamos for us to truly believe it, y que celebremos en nuestro corazón and for us to celebrate in our hearts que esta luz vino al mundo. that this light came into the world. Porque el apóstol Juan dice en su palabra, Because the Apostle John says en el primer capítulo, in the word, in the first chapter, dice que la luz vino al mundo he says that the light came into the world y los hombres prefirieron las tinieblas and that man preferred darkness porque sus obras eran malas. because their actions were, or their works were wicked. En este día, Today, medita. meditate. Si tienes algún pecado If you have a sin y tú ya has nacido de nuevo, and you have been born again, tú no necesitas confesarte conmigo. you don't need to confess yourself with me. Yo no soy tu confesor, I am not yo soy tu pastor. I'm not someone that you need to confess yourself to. Yo soy el que enseña al que perdona. I am your pastor. I am the one who shows you, the one who forgives. Hoy es el día aceptable de salvación, no importa el error que tengas. Now, today is the day for salvation. It does not matter what error or mistake you have committed. La carta, el libro de Isaías, Now, the letter, the book of Isaiah, teológicamente le llaman el evangelio theologically, it is referred to as the gospel del Antiguo Testamento. of the Old Testament. ¿Y sabes lo que dijo Isaías? And do you know what Isaiah said? En el capítulo 1 y el verso 17, In chapter 1, verse 17, que si tus pecados son coloridos como la grana, that if your sins were colorful like scarlet, cuando tú los confiesas, when you confess them, los lava y los deja como blanca lana. the Lord washes them away and it becomes as white as wool. No hay motivo There's no reason para que tú tengas pecados si eres nacido de nuevo, for you to have sin inside of you if you have been born again. porque Because Cristo es la luz en tu vida a través del Espíritu Santo Christ is lighting you through the Holy Spirit. y tú estás catalogado como la luz del mundo también. You are categorized as the light of the world as well. El apóstol Juan llegó a decir Apostle John said en la primera carta y el verso 9 in the first letter in verse 9 que si confesamos nuestros pecados, that if we confess our sins, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. He is faithful to forgive us and to cleanse us from all wickedness. No hay motivo There's no reason para que alguno de los nacidos de nuevo for some of those who have been born again, esté en pecado for them to be in antes de sin, salir de esta puerta. to be in sin and live in sin before leaving this church. Te invito Now I invite you, que hables con el Señor, I invite you to speak with le the Lord, pidas perdón for you to ask for His forgiveness, y salgas perdonado de esta casa. and for you to leave this place forgiven. Y si tú estás aquí And if you are here y nunca has aceptado a Jesús and you have never accepted en Jesus tu corazón, in your heart, te estoy hablando en tu corazón. I am speaking about accepting Him in your heart. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, Paul verso says 8, in Romans 10, verse 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. he says the word is near you, in your mouth and in your heart. Y esta es la palabra de fe que predicamos. And this is a word of faith that we preach. Que si tú confiesas con tus labios That if you confess with your lips a Jesús como tu Señor Jesus as your Lord, y crees en tu corazón and you believe in your heart, que Dios lo levantó de los you muertos, believe in your heart that He was raised from the serás dead, perdonado. you will be forgiven. Porque con todo tu ser Because out of your whole being, se cree para recibir este regalo, you believe to receive this gift, pero con tu boca se debe de confesar but you have to confess it out para of your recibirlo. mouth to receive it. Si hay una persona aquí If there is a person que here no ha hecho esa confesión,
who has not made that confession yet. No que creas en tu mente. And I'm not speaking about you believing in your mind. Los pecadores creen en Cristo con su mente. Sinners believe in Christ in their mind. Los nacidos de nuevo lo confiesan con todo su ser. Those who have been born again have confessed him with all their being. Y por eso es que dice la palabra que somos nacidos de nuevo. And that's why the scripture says that we are born again. Si no has nacido de nuevo, este es el día aceptable de salvación. Póngase de pie. If you have not been born again, this is the day